Aquí seguimos, Mira Montevideo, empezando la semana. Mira Montevideando. Mira Montevideando. Mira Montevideando, me encanta. Y más Montevideando está la persona que tiene permitido salir del recinto para ir a mostrarnos Nosotros estamos acá, dormimos acá, vivimos acá, todo acá. Todo, comemos acá. Dentro de la pantallita. Exactamente. Si nos quieren acercar víveres, yo qué sé, unas cosas tipo economía de guerra, por si pasa algo, uno quién sabe. Los agarra el Eternauta acá en el medio del estudio. Imagínate. Pero la que está afuera y bueno, puede disfrutar de todo lo que está pasando en la ciudad, siempre es Mariana Olivera. Hola Marianita, buena semana. Hola, estimadísimas, feliz lunes, buenas tardecitas para todas y para todos. Heladísima está la ciudad de Montevideo, pero qué lindo conectar con el calor cultural. Estoy en el Cabildo de Montevideo, en la Ciudad Vieja, porque el próximo sábado, 14 de junio al mediodía, se va a inaugurar una muestra muy importante que tenemos el privilegio de verla ahora en pleno armado, en pleno proceso, que me parece algo tan lindo de rescatar los procesos de las cosas y no el resultado en sí. Esta muestra se llama En Montevideo hay poetas y es una muestra que va a estar todo este año, así que la van a poder disfrutar todas y todos seguro, y que reivindica y que legitima el poder de lo literario y de la conexión entre Montevideo y la literatura, que es muy profunda y que no cesa, que también se renueva con las nuevas generaciones. Vamos a conversar con la directora del museo, con Rosana, y con la investigadora de esta muestra, que tiene una selección muy sensible, con Quildina. Bienvenidas, estimadas. Felicitaciones por este trabajo que está en proceso. Gracias por dejarnos entrar. Y en primer lugar, bueno, ¿de qué va En Montevideo hay poetas? Bueno, además de nosotras, participó un equipo muy numeroso de investigadores, investigadoras, funcionarios y funcionarias del museo, familias, que bueno, ahí Quildina fue fundamental, el nexo con las familias de algunos de los escritores y escritoras seleccionados, la Fundación Félix Berto Hernández. Bueno, o sea, la lista de agradecimientos es enorme, es un trabajo que venimos pergeñando ya desde el año pasado, pero que, o sea, empezamos como a todo vapor en el mes de febrero, y ahora estamos, como vos bien decías, en el montaje ya de la exposición en vistas a este sábado, que es un montaje que justamente busca destacar esa relación de lo literario en la ciudad a través de distintos soportes, de la obra plana del museo, de documentos de archivos de la Biblioteca Nacional, de archivos de particulares. Allí el compañero que está filmando los salmos a Venus Cavalieri de Roberto de las Carreras, un dandy del 900, que bueno, que fue una gran gentileza de Marcos Bassem, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, cedernos ese material de una investigación propia. O sea, es un universo inabarcable, como decías, bueno, en el texto se dice una constelación que une a unos con otros y que nos hace ese paseo desde el 900 hasta la última escritora que aparece en sala, que es Cristina Peri Rossi, que todavía, si bien vive en España, todavía produce, todavía está a punto también, creo que, de sacar un material próximamente, y bueno, soportes audiovisuales y demás. O sea, es como muy rica intimo, lo invito a los docentes de secundaria a que vengan con sus alumnos a ver esta exposición. Hermosa. Hay algunos espacios en blanco con cintas que, insisto, que qué lindo ver las cosas ahí haciéndose, que es donde van a ir los textos, estos textos tan importantes curados. Bueno, estimada, quería preguntarte cómo fue este proceso de investigación, cuáles fueron los criterios para seleccionar a esos autores, y que también rescatar que esta es una muestra que trae un recorrido de una época, ¿no? Como vos decías, constelaciones, y también como una geografía de la ciudad en clave literaria. Bueno, la invitación fue de Rosana Carrete y ya había como una lista de autores que, bueno, fuimos también seleccionando y eligiendo, pero había ya todo un pienso en este proyecto previo y también
van a ver que es una selección caprichosa. De pronto hay poetas ¿no? que son emblemáticos de la ciudad y que no van a estar, y hay otros, ¿no? que ocupan un segundo plano y que de pronto pasan al frente. Entonces me parece que es interesante porque van a ser 10 escritores, 5 poetas, mujeres y 5 escritores hombres. Bien paritario. Sí, que de alguna manera lo que intenta es recorrer el siglo. Es decir, empieza con la modernidad, con la generación del 900, y ahí tenemos a Rey Rexig, Roberto de las Carreras y Delmira, sigue con Felisberto, pasa Susana Soca, pasamos por Idea Vilariño, por Onetti, Marosa, que es una invitada que por la importancia que tuvo en Montevideo, ¿no? la presencia de Marosa en los boliches, y termina con Cristina Peris Rossi y con Mario Lebrero. Entonces es un recorrido que no es solamente literario, sino que de alguna manera tiene que ver con presencias en la ciudad, estas apariciones de la ciudad en los textos, diálogos entre los escritores, archivos, objetos de los escritores. Entonces me parece que es una muestra preciosa porque obliga a un decir, ¿no? Como toda muestra que, digamos, no es una exposición de literatura, sino que es una exposición de Montevideo y por ahí bueno, cómo aparece la ciudad en ese hilván de textos, cartas, fotos, cuadros. Qué hermoso. Hay incluso prendas, algunos vestidos, que no importa si esto es verdad o ficción, son la misma cosa, digamos. Acá vemos, por ejemplo, un vestido que podría haberlo llevado, y quizás lo llevó nuestra querida Delmira Agustini. Maravilloso. Me encantó eso invita a un decir la muestra, porque sin dudas también quizás es una invitación para volver a ver la ciudad de otra forma, en clave literaria también. Sin dudas. O sea, este tipo de proyectos siempre, o es lo que intenta el museo, generar no un discurso, o sea, no es una clase de literatura, sino que es una mirada, y que invita a múltiples, o sea, que dispara otras nuevas miradas. Entonces los textos que seleccionados, en algunos casos también son de ese habitar Montevideo puertas adentro. Por ejemplo, en el poema de Idea, o de Elmira, son como universos más íntimos y femeninos de esas habitantes de la ciudad en ese momento histórico. Hermoso, perdón, tenemos que cerrar. Vamos a venir a ver la muestra detenidamente porque lo amerita, a partir del sábado, este sábado 14 de junio, durante todo este año acá en esta sala del Cabildo, una gran reivindicación de lo literario, y qué lindo el Cabildo también proponiendo cuestiones que tienen que ver con la cultura y quizás no solo con la época colonial, ¿no? Saliendo más hacia lo cultural. Precioso, muchas gracias. Estimadas, seguimos con ustedes con más Mira Montevideo. Muchas gracias, Marian. Besito. Bueno, y les contamos que mañana arranca Tenemos que Ver, la edición 13ª de este Festival de Cine y Derechos Humanos, que bueno, se creó allá por el 2011, que tuvo mucho que ver y tiene que ver Cotidiano Mujer. Y bueno, y que TV Ciudad está acompañando a través de una competencia que es del Premio del Público, con 4 películas. Ya se pasaron 2 el viernes pasado y el sábado pasado, y ahora este viernes y este sábado se vienen las otras 2. Y así que ustedes pueden votar a través de nuestras redes. Pero bueno, vamos a ver un poco un resumen de lo que va a ser la programación de este Tenemos que Ver, que arranca mañana, y después vamos a hablar con 2 integrantes de la organización. Uno sabe barrer en su casa, pero no es igual a lo de la vialidad. Yo creo que la gente cree que uno es un objeto. Tomar unos mates, salir a laburar, venir a laburar, una vida común. Eso es lo que busco y lo que estoy queriendo llegar a lograr, ¿viste? Le decía, ya se te va a pasar.
que era un capricho de pibe. Acá yo sigo trabajando como los antiguos, buscando oro. Aquí claramente estamos en un espacio totalmente libertario, donde cada persona escoge qué es lo que quiere hacer. Y ya las recibimos con un fuerte aplauso a ellas. Estoy hablando de Noelia Bransen, que es programadora, y de Carolina Garzón, que es codirectora de esta 13ª edición del Festival Tenemos que Ver. Bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. A ustedes, sí. Y bueno, y antes de meternos en la temática de este año del festival, para los más distraídos, hagamos un poquito de historia del festival. ¿Por qué surge el festival y con qué objetivo? Bien, decías, en 2011 es la primera edición del Festival Tenemos que Ver. Es un festival internacional de cine y derechos humanos y surge de ahí, ¿no? De la necesidad de traer a través del audiovisual, en este caso del cine y de la producción nacional e internacional, una reflexión necesaria acerca de los temas relacionados con los derechos humanos, ¿no? Los temas sociales que interpelan al país, a Uruguay, pero también en diálogo con lo que sucede en la región y en el mundo. Entonces lo que estamos esperando, lo que buscamos es generar año a año un espacio de reflexión, de conversación, de diálogo acerca de la situación que va ocurriendo en el país. Lo hacemos a través del cine, por supuesto, pero especialmente del encuentro y de la conversación que se da alrededor de las películas. Nosotros y nosotras siempre creemos que tal vez el cine no pueda cambiar el mundo, pero las personas que ven las películas sí, y es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Traer ciertas reflexiones de lo que sucede. Estas películas que año a año traemos al festival no son películas comerciales o no son películas que encuentres en cualquier sala de cine. De hecho, la mayoría de las películas se dan en estreno por primera vez en Uruguay y se ven 1 o 2 veces en el país, así que también son como oportunidades únicas de poder verlas. Y algo que siempre incentivamos en el festival es la conversación. De hecho, después de cada una de las funciones tenemos entre 10, 15, 20 minutos de conversación con el público acerca de lo que acaban de ver, del cortometraje, el largometraje, la película o documental o ficción y lo que surge allí del momento posterior. Bien, en este año el lema, como decía Noé al principio del programa, es Economías para la Vida entre derechos y despojos. ¿Cómo llegaron el equipo, ¿no? Toda la organización, los programadores, a decidir, bueno, que este año iban a ir por ese camino? ¿Y qué quiere decir esto, ¿no? De derechos y despojos. Sí, un poco, bueno, todos los años elegimos un tema central. Este año es un tema que decidimos aparte en colectivo. Nada, un poco atravesados incluso por las situaciones personales. Nos pusimos a pensar un poco en esto de los derechos económicos y cómo muchas veces la economía termina siendo un factor que determina a veces el ejercicio de otros derechos. Entonces, bueno, queríamos como una edición que pudiera reflexionar desde ese lugar. Tenemos como un conjunto de películas que reflexionan más sobre el sistema económico en sí y allí aparece el extractivismo, la explotación laboral, nada, como las lógicas, digamos, más bien lógicas como del sistema capitalista. Y otro conjunto de películas que apuntan mucho más a los proyectos de vida. Nosotros lo llamamos como Por una vida digna y son historias un poquito más personales en donde también se trasladan como algunos de estos efectos de la posición económica en la que uno crece y las posibilidades, digamos, sociales que después terminan definiendo, claro, esa posición. Pero también proyectos como alternativos, ahí también hay algunas películas que muestran proyectos autogestivos. La idea era como tener un balance también, a veces. Siempre decimos que las películas de derechos humanos a veces son difíciles porque muestran temas que son delicados, que a veces son dolorosos, pero también como ver el lado más luminoso y como ver también, como pensar también hacia el futuro, o pensar proyectos de vida pensando desde otros lugares.
Calculo que, claro, ya con la historia que tiene el festival, muchas veces son capaz que las directoras y los directores los que se acercan, ¿no? Pero ¿cómo ustedes van eligiendo? ¿Dónde miran? Si van a otros festivales, ¿cómo? Porque no debe ser una tarea fácil, ¿no? Decir, bueno, este año tenemos esta temática, a encontrar películas, ¿no? ¿O cómo es ese trabajo? Sí, a partir del tema, bueno, eso nos ayuda un montón a ajustar la mirada, ¿no? De qué vamos a buscar y qué tipo de películas vamos a mirar y vamos a tener en cuenta. Pero sí, miramos un montón a veces películas que pasan por otros festivales. También tenemos como mucho contacto con algunas distribuidoras, con algunos colectivos audiovisuales. Entonces también como que vamos viendo los trabajos que ellos tienen, que van presentando. Y bueno, desde allí se arma. Es un trabajo muy arduo, tiene una etapa como de investigación primero, de buscar esas películas, y después una etapa muy larga de visionado, que visionamos muchísimos materiales, y lamentablemente después hay que acotar porque tenemos determinada cantidad de días y de funciones, pero tratamos de que sean también como lo más amplias posibles, que contemplen distintos países, que contemplen distintas formas de realización, esto que les decía, colectivos audiovisuales, otros proyectos que son como más personales. Nos gusta que sea como una mirada bastante amplia en lo posible, pero vinculada también con el tema de cada año. Sí, igual, perdón. No, solo quisiera añadir esto, que al ser la 13ª edición, justamente hemos tenido mucho contacto con diferentes realizadores, directores, y que han pasado a veces por diferentes momentos de su proceso de realización a través del festival. De hecho, vamos a tener un preestreno este año, que el año pasado estuvo en un proceso, en un espacio que dimos para adelantos y avances de proyectos. Entonces, esta película de Jorge Fierro estuvo allí el año pasado, nos mostró un adelanto, y un año después, en esta siguiente edición, va a ser el preestreno en el festival el miércoles a las 21 en Cinemateca. Claro. Bueno, poco por ahí lo que iba a decir. En realidad, que después de 13 años y con unas convocatorias de 25.000 personas aproximadamente, ya también debe haber realizadores de este tipo de temáticas que van a buscarlos a ustedes, ¿no? Que mandan sus materiales para cuando vayan a realizar el evento. Sí, y también puedan elegirlos. Y también nos ha pasado, nosotros tenemos un espacio dentro del festival que se llama Un Minuto, un Derecho, que en realidad tiene categorías de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, que cada uno presenta un corto, que muchas veces lo hacen en instancias, en clubes de niños, en la escuela o en el liceo, en donde presentan en un minuto un derecho o una reflexión en torno a un derecho. Y nos ha pasado que alguna vez algunos de ellos estuvieron participando muchos años atrás, siendo niños o niñas, y ahora aparecen con un corto porque han seguido también como trabajando desde el audiovisual, y eso es re lindo en realidad para el festival, porque es como también acompañar como distintas etapas de la vida, y bueno, y tener una persona que vino con su primera realización, que era en un ámbito educativo, y después poder tener ese material, ya un material más adulto, y nada, como re lindo ese proceso. Qué lindo. Bueno, eso también yo creo que tiene que ver con un aporte o un granito de arena que puso también el festival en el estímulo de esa persona que había realizado ese corto cuando era un niño o adolescente. ¿Cómo pueden evaluar, ¿no? estas 13 ediciones? Bueno, ahora se viene la 13ª, ¿no? Con respecto al público y con respecto al feedback que ha dado, ¿no? Porque me imagino que en la primera edición, capaz que Festival de Derechos Humanos, no sé, que uno, el cine a veces, viste, es como que quiere ir a ver algo que lo haga, sí pensar, pero no como tan específicamente en derechos humanos. ¿Cómo fue? Bueno, han sido 13 ediciones, cada una muy particular, además cada una con una temática diferente. Lo que hemos visto es que hay un público que nos ha acompañado casi que las 13 ediciones y que vemos año a año en las salas, y que también ya forma parte casi que de la colectividad del Tenemos que Ver. Personas que justamente no saben que las películas que traemos y las actividades que realizamos en el festival, bueno, vienen desde un encare de lo social, de la justicia social, de trabajar y hablar de derechos humanos, y deciden, ¿no?, proactivamente decir, este es el festival en el que siento que puedo conversar sobre esto, encontrar otras personas con estos intereses y ver este tipo de pelis. Entonces hay un público que se ha ido como manteniendo durante todo este tiempo,
Y en los últimos años también por las actividades que realizamos como Un Minuto, un Derecho, o algunas ediciones en las que hemos estado en centros educativos o en salas descentralizadas, ¿no? Porque el festival ocurre principalmente sus funciones en Sala Citarrosa, en Cinemateca Uruguaya, las últimas ediciones, pero también hay más de 12 salas en Montevideo y en otras ciudades del país. Entonces, centros culturales, bibliotecas, otros espacios se unen a la semana del festival para proyectar varias de estas películas. Y ahí encontramos un público que año a año también viene siendo más joven, interesado en encontrar un espacio para poder reflexionar y dialogar acerca de sus realidades y acercarse también a otras historias a veces de África, de Asia, que sentimos lejanas, pero luego cuando ves la peli conectas de otra manera, ¿no? A decir, esto me puede pasar aquí, estando en Montevideo, en 33, en San José, y sucede en la región y sucede en el mundo. El feedback generalmente va a ese lugar, ¿no? Al decir, puedo acercarme a otras realidades, entender que esto que nos pasa a nosotros a veces en cuestiones sociales, políticas, económicas, que es lo que queremos traer en esta edición, no es algo que nos sucede a nosotros en este lugar y a nadie más en el mundo. Todo lo contrario, ¿no? Ayuda justamente como a develar esas estructuras que trascienden las fronteras y también las problemáticas, las cuestiones que son estructurales. Y lo que decía Noé, ¿no? Las alternativas también, las luchas, las historias colectivas de personas, de grupos que se han unido también para generar otras maneras, ¿no? De encarar, de luchar por sus derechos, pero también de poder organizarse. Y eso también es bastante inspirador para todos y todas. En cuanto a las producciones uruguayas, que bueno, recién en el tráiler que veíamos en el corte, vimos la de Plef. ¿Qué otras hay? Como para conocer un poco lo que va a haber de nuestro país. Bien, sí, tenemos este año casi la mitad de la programación es uruguaya, es algo que también nos pone muy contentas. Vamos a tener una función especial de cortometrajes uruguayos, que de hecho tenemos una competencia de cortos nacionales. Esa función va a ser el miércoles a las 19 horas en Cinemateca. Allí vamos a presentar 5 trabajos, 5 producciones uruguayas. Después tenemos el estreno de Jorge Fierro, que mencionaba Carolina, el miércoles, a las 21 horas también en Cinemateca, que también es ese trabajo que pasó por el festival en otras instancias. Y luego tendremos una función especial por los 40 años de la democracia, en donde se va a exhibir una película uruguaya también, Donde estemos juntas. Es una película que recopila testimonios de mujeres ex militantes estudiantiles que estuvieron presas durante la dictadura en el hogar Yaguarón. Es una historia hasta ahora tampoco tan conocida, ni un relato tan conocido. Pero bueno, un poco, y aparte de la ciudad de Plef, que ya pasó por la pantalla de TV Ciudad también, bueno, este año hay una propuesta interesante desde Uruguay. Y se cumplen también unos cuantos años del estreno de una película de Handler, de Mario Handler, ¿no? Sí, exactamente. El 18 de junio tendremos una actividad especial porque este cortometraje que hizo Handler hace 60 años fue redigitalizado, sí, y es una historia, bueno, hoy comentábamos fuera del aire, ¿no? Que también tiene como mucha actualidad. Su protagonista, el trabajo se llama Carlos, cinerretrato de un caminante en Montevideo. Es un trabajo que tiene como protagonista una persona en situación de calle, entonces también como esa mirada de estos 60 años que pasaron también es interesante, y esta actividad es conjunta, es organizada por el Grupo de Estudios Audiovisuales de la UDELAR y por el Laboratorio de Preservación Audiovisual de la Facultad de Información y Comunicación, y bueno, la idea es también tener un conversatorio posterior sobre cine, desigualdad y pobreza, con varios invitados ahí en el panel como para conversar a partir de esta obra. Maravilloso. Toda la grilla y todas las actividades que va a haber a partir del Tenemos que Ver la tienen en la página de Tenemos que Ver, que está súper completa, así que les recomendamos que se metan y ahí pueden encontrar, decir, bueno, esto puedo, esto así, y van y disfrutan. Y bueno, y muchas gracias por esto, por seguir haciendo esto que es tan importante. Sí. Y bueno, que se llenen esas salas. Del 10 al 17 de junio, entrada gratuita. Sí. Fundamental ese dato, importante y agradecido. Gracias a las dos. Y bueno, muchos éxitos. Nos vemos en las salas. Muchas gracias. Nos vemos en las salas y nosotras mañana nos vemos acá en este mismo estudio para hacer Mira Montevideo a las 18 horas. Chau. Chaucito.